Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Los invitamos a tomar asiento, los invitados del día de hoy. Vamos a dar lectura a la cuenta, por favor, secretaria. Presidenta, hay dos documentos en la cuenta. El primero, una comunicación del subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, mediante la cual se excusa participar en la discusión del proyecto de ley que modifica, que es el que está en segundo lugar de la tabla para el día de hoy. Sí. Y en segundo lugar, del director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Aviación, señor Carlos Madina, por medio de la cual se excusa asistir a la sesión de hoy. Sin embargo, hace presente que la mencionada dirección está en pleno conocimiento y ha colaborado con la exposición que efectuará la Directora Nacional de Aeropuertos respecto a la situación que afecta a los aeropuertos de Tepual de Puerto Montt y Balmaceda. Así es, nos confirmaron que iba a existir solo una presentación a cargo de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, que se trabajó en conjunto. Sobre la cuenta, estimados colegas, senador Castro. Entiendo que según a mí me escribió en la semana el subsecretario de Telecomunicaciones, el próximo miércoles veríamos los temas de WOM. Sí. Simplemente para dejarlo claro que ese es el instante. Sí, les propongo que lo coloquemos en primer punto porque era un punto que habíamos destinado para la jornada de hoy, pero dado los tiempos y la tabla, lo cambiamos para la próxima semana. Entonces, WOM como primer punto, la situación actual de esa empresa de telecomunicaciones. ¿Algo más? Yo. Senador Van Rieselberg. No, vinculado al fondo, pero no sé si en esa sesión el subsecretario igual se pudiese traer información respecto al estado de avance de los proyectos de última milla, ¿no? Que estaba vinculado al fondo, porque por lo menos en la región del Biobío, una vez que se desplegó la fibra óptica, los sectores rurales han tenido mucha expectativa de cuándo van a haber impactos concretos hacia ellos, ¿no? Eso. Lo recogemos, estimado senador, porque efectivamente hay cientos de puntos que fueron parte de las contraprestaciones que se establecieron para la licitación de, no recuerdo si es fibra óptica nacional o 5G. ¿Ah? Ok. No habiendo más puntos, vamos a comenzar con el primer punto de la tabla del día de hoy, que es continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones y además establece sanciones en caso de incumplimiento. Este es un proyecto que es parte de la Agenda de Seguridad Pública, tiene urgencia calificada de suma, corresponde al boletín 16.598-15. Ya hemos discutido en varias comisiones respecto a este punto y ya estamos convocados a votarlo en general. Y como última audiencia hemos invitado al presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile, ABEChile, el señor Gonzalo Uriarte, y al señor Nelson Meri. Bienvenidos, ellos están conectados vía online, así que le damos la palabra y veo al señor Gonzalo Uriarte. Tiene la palabra, Proyecto Hammer. ¿Se ve la presentación? Vamos a proyectarla ahora. Lo escuchamos perfectamente y en formato papel se le está entregando a los senadores la presentación. ¿Se ve la presentación? No, no está proyectada. Ahí sí. Ahí se ve perfecto. Perfecto, pero en modo presentación aquí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a la comisión, a usted, presidenta, a la subsecretaría de Prevención del Delito. Esta es de verdad una gran oportunidad para participar de la discusión de un proyecto que, si bien no va a resolver todos los problemas del comercio ilícito, pero sí contribuye como una muy buena política pública a enfrentar desde un modo, al menos, este nuevo fenómeno.
Bueno, AB Chile, no puedo dejar de decirlo, agrupa a más de 28 empresas de alimentos, que ustedes las podrán ver ahí. En total, la cobertura a nivel país es gigantesca. En cada hogar de nuestro país hay productos de las empresas de nuestra asociación. Y por lo mismo hablamos con algo de propiedad porque se trata, y lo vemos así, de un fenómeno extendido en todo Chile. Me voy a concentrar en 4 temas. Primero, en materias de contexto general, después bajar a un contexto más particular, hacer los comentarios pertinentes y, si hubiera interés y tiempo, hacer algunas propuestas adicionales. Lo primero, como ustedes bien saben, el robo de carga ha irrumpido como un fenómeno de preocupación para diversos sectores industriales, incluido el sector de alimentos y bebidas. Uno de los modos en que estos robos se realizan es a través del robo de camiones que transportan carga, principalmente en carreteras, centros de distribución, puertos y antepuertos. De acuerdo a una información de la Policía de Investigaciones, el año 2021 se definieron focos investigativos en el robo de camiones, en que se identificaron más de 300 acciones, principalmente concentrados en las regiones metropolitanas, Valparaíso y Araucanía. De acuerdo a un informe que me imagino ya ustedes lo conocen, elaborado por la Asociación de Logística de Chile, se ha registrado un aumento de 450% en la frecuencia de denuncias de robo de carga ante las compañías de seguro entre el año 2021 y 2022. Si se considera el valor de lo denunciado, el incremento alcanza a un 820% para el mismo periodo. El mismo informe da cuenta que los bienes más robados, este es un dato muy importante, corresponden a electrónica, un 35%, alimentos, 20%, ropa y calzado, 11%, y bebidas y alcohol, 7%. El método más utilizado para la comisión de estos delitos, como ustedes bien saben, es el secuestro de los vehículos de carga. Uno de los métodos más utilizados para cometer este delito, ya lo sabemos, son los inhibidores de señal de celular y GPS, jammer. De esta forma evaden el monitoreo de seguridad con que están equipados muchos de los camiones de empresas de transporte de carga. Pese a que el reporte de estos incidentes no es generalizado, hay que decirlo. La experiencia internacional da cuenta que ello puede expandirse con rapidez y hacer altamente efectiva y peligrosa esta actividad criminal. Reportes de prensa de México dan cuenta que ya el año 2022, en un 85% de los robos de camiones de carga se utilizaban inhibidores de señal en la comisión de estos delitos. Entrando más al contexto particular, cumplimos con decir que las empresas socias de nuestro gremio reportan diversos casos de robo de carga de camiones, utilizando un sistema de bloqueo de señal con dispositivos tipo jammer, poniendo en riesgo, por supuesto, la vida y la seguridad física de los conductores y trabajadores, y afectando además la cadena alimenticia. Acá hay un tema muy importante porque afecta también la cadena de frío y afecta también la manipulación de precios, que es un fenómeno que se da especialmente en sectores donde no llegan los camiones. El método más habitual, como ustedes saben, consiste en bloquear el paso del camión bajo amenazas con armas de fuego, hacer descender al ocupante del camión, los ingresan a vehículos menores para luego, varias horas después, abandonarlos en la vía pública. En paralelo, como se sabe, los camiones son encontrados habitualmente sin su carga y estacionados en sitios de poca afluencia de público. Ejemplos de esto hay de verdad muchos. Entremos en los comentarios. El proyecto de ley en discusión tiene por objetivo transformar a los inhibidores de señal en bienes ilícitos, que creo que es muy importante, y respecto a los cuales no se pueden desarrollar ningún tipo de actividad económica, sancionando por lo mismo su porte y uso. La propuesta, por lo mismo, nos parece que está muy bien orientada, toda vez que no es posible detectar un uso legítimo de los inhibidores de señal,
salvo las labores propias de inteligencia e investigación criminal. La técnica legislativa utilizada en este proyecto es similar a la utilizada en la Ley de Control de Armas y Explosivos y la Ley de Control de Armas Químicas, alejándose de la redacción conocidamente que utilizó el Código Penal y que sanciona el porte de elementos destinados a la comisión de delitos de robo. Acá hay un cuadro comparado que me imagino ustedes lo tienen, no me voy a quedar aquí, pero sí aparece la Ley de Control de Armas, la Convención de Armas Químicas, lo que establece el Código Penal y el articulado del proyecto en discusión. Nos parece que la técnica legislativa está muy bien resuelta y apunta a una prohibición muy categórica, tanto a la prohibición como a la comercialización. Hoy día, advierto, en varios marketplaces, no los voy a nombrar, se venden estos dispositivos como se pudiera vender un encendedor, un cenicero, vasos, copas, neumáticos, y la verdad es que este proyecto hace muy bien en declarar ilícito este dispositivo. Propuestas, algunos comentarios. En cuanto a las acciones prohibidas, podrían agregarse verbos rectores, nos parece, que se utilizan en la Ley de Control de Armas para evitar que se discuta jurisprudencialmente si dichas conductas caben o no en el tipo incorporado. Concretamente, proponemos agregar las acciones de armar, elaborar, adaptar, transformar e internar al país, de tal manera que cualquiera de estas acciones ejecutadas respecto de los inhibidores de señal queden cubiertas por la prohibición propuesta. No sería bueno que el día de mañana existan distintas sentencias con una jurisprudencia muy dispersa y variada, en que al final no se sancione como corresponde, por ejemplo, el armar con partes y piezas un dispositivo de este tipo. Cuestión que en el mercado informal o negro se hace. En cuanto a las penas impuestas al delito, las penas aparecen muy proporcionadas al daño que podrían producir los inhibidores como facilitadores del delito de robo, incluso asignándoseles un grado superior a la posesión de instrumentos conocidamente utilizados para cometer delitos. En cuanto a la excepción para organismos públicos, nos parece que es necesario y pertinente establecer la obligación de una reglamentación interna sobre su uso y registro. Hoy día no hay ningún tipo de regulación sobre la materia. Es un tema desregulado. En cuanto a la sanción de la importación y exportación de inhibidores, la aplicación de la ordenanza de aduanas resulta confusa e insuficiente. El delito de contrabando tiene su origen en la defraudación fiscal de importar o exportar bienes lícitos. Y este no es el caso. Acá el proyecto declara a este dispositivo como un bien ilícito. Por lo mismo se propone que la importación y exportación sean conductas sancionadas en sí mismas por el delito definido en el proyecto, sin remisión al delito de contrabando en la ordenanza de aduanas. Hay otro tipo de propuestas que nos atrevemos a formular, y que hay muchas que no son materias de ley, pero en el contexto de esta discusión creo que bien vale la pena al menos mencionarlas. Una de ellas, sí es materia de ley, es tipificar el delito de fraude alimentario. Al senador Castro esto pienso que le puede hacer mucho sentido. Hoy día se comercia, en muchos lugares de todo Chile, se venden productos falsificados, adulterados, en que no hay ningún control ni fiscalización de ellos. Lo que lo hace más grave es cuando se refiere esto, por ejemplo, a leche en polvo para lactantes. Y eso hoy día no tiene ningún tipo de tipificación. Nos parece pertinente revisar la posibilidad de legislar sobre el fraude alimentario. Hay otras materias que no son objeto de análisis legislativo, pero que igual contribuyen mucho a combatir este fenómeno, que es
tratar de designar fiscales especializados para agilizar los resultados de investigaciones que están muchas de ellas en curso. Y también fomentar y promover un trabajo colaborativo con mesas sectoriales de carácter público-privada que incorporen Ministerio Público, policías y empresas. Quiero decir que la Subsecretaría de Prevención del Delito está trabajando en este tema. Aprovecho de agradecerles además la muy buena voluntad y disposición que han tenido para incorporarnos en algunos de estos espacios o instancias. Y en cuanto al trabajo preventivo, bueno, aumentar la vigilancia y la tecnología, ojalá incorporar inteligencia artificial en conectividad rural, agrícola, aumentar la vigilancia en ferias libres, la fiscalización, aumentar la vigilancia en las plataformas digitales. Antes decíamos que en muchos marketplaces estos objetos, estos dispositivos están a la venta. Y la verdad es que, bueno, ya sabemos en qué termina. Y finalmente aumentar la vigilancia de las policías en rutas principales donde circula la totalidad del producto terminado de las empresas. Me imagino yo que las policías deben tener información muy valiosa sobre los lugares y los horarios donde se cometen estos delitos mayoritariamente. Eso sería, Presidenta. Quise ser Muchas breve gracias. para no quitarles tiempo. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Senador Castro. Preguntarle y saludar a Ya, nuestro ex senador también, Gonzalo Uriarte, que está presente aquí hoy día, y preguntarle respecto de lo que ellos observan como el delito de camiones de transporte que llevan alimentos y todo lo que es la criminalidad alimentaria que a él le toca ver frecuentemente. Además de estos aparatos inhibidores, ¿qué otro factor está incidiendo fuertemente? Porque me imagino que no es el único elemento que incide para que tengamos la criminalidad que está él detallando, que además debo decirle que junto con acoger el planteamiento que él hace para un proyecto separado sobre la falsificación de alimentos, la venta ilegal, en fin, que es un gran capítulo, ayer el lunes se despachó en general en la Comisión de Constitución un proyecto de iniciativa de varios de nosotros para combatir la venta ilegal y el asalto a camiones de medicamentos que están hoy día siendo sustituidos y reducidos a través de ferias libres, en base a una cadena de distribución ilícita que existe en el país de manera muy organizada. Pero yendo al punto, ¿cuáles son los otros factores que a juicio suyo inciden, Gonzalo? Bueno, este es un fenómeno multicausal, donde inciden muchas causas. Ciertamente que el uso de tecnología muy sofisticada juega un rol muy importante y por eso bienvenido a este proyecto. Este ilícito hoy día adopta una nueva forma y quienes explotan esta actividad ilícita han transformado esto en una verdadera industria ilícita. A nosotros nos preocupa mucho, por supuesto, la falta de fiscalización, la incapacidad para poder perseguir penalmente estos ilícitos, la ausencia de data dura debidamente sistematizada que tiene que existir para poder saber dónde están los lugares, los horarios en las comunas donde se están cometiendo mayoritariamente estos delitos. Hay muchos sectores en la región metropolitana y en la región de la Araucanía, ni hablar, pero también en el norte donde ya los camiones no entran y no entran por una razón obvia, porque los conductores, con toda razón, no quieren exponerse a sufrir un atentado a su persona. ¿Eso qué significa? Que hay muchos sectores, esto es como el sistema sanguíneo, ¿no? Hay muchos sectores que dejan de quedar irrigados, donde no hay distribución de alimentos.
Y eso termina afectando, por supuesto, a las personas que viven, habitan y trabajan y circulan en esos sectores. Eso genera además un fenómeno muy complejo, que es la manipulación de precios y el aumento descontrolado también de los precios. Termina afectando también a las personas que habitan en esos lugares. La escasez, la falta de disponibilidad de alimentos atenta contra la seguridad alimentaria. Entonces, este es un fenómeno multicausal que tiene múltiples efectos también. Y como decíamos al principio, claro, este proyecto no se va a hacer cargo de todos los problemas, pero sí contribuye de manera eficaz a atacar una de las formas más habituales hoy día de cometer este delito. Gracias, Gonzalo. Sí, habíamos convocado también a esta comisión en este punto al señor Nelson Meri, exdirector general de la Policía de Investigaciones de Chile. Él nos ha hecho llegar una minuta sobre el proyecto de ley que estamos discutiendo. Yo le voy a pedir al senador Castro, dado que había sido una solicitud de usted, que dé lectura a esa minuta. Sí, Presidenta, muchas gracias. Muy breve porque él no ha podido conectarse en este instante. Dice: señora Presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, senadores de la Comisión, esta minuta trasunta las reflexiones que pormenorizo considerando un tiempo de exposición de 10 minutos que no podré hacerlo por razones presenciales familiares. Uno, resulta altamente significativo que se esté legislando sobre este acuciante fenómeno criminal, tal como se ha hecho anticipadamente en muchos países donde las legislaciones que cada vez han ido resultando más estrictas y severas respecto a la fabricación, comercialización, tenencia, deporte de este dispositivo conocido como Hammer, había razón de una delincuencia más globalizada con causas y efectos internacionales que comprometen circuitos continentales, intercontinentales que demandan cada vez legislaciones más homologables entre los países para una efectiva cooperación internacional. Por ello, resulta altamente rescatable que este proyecto considere necesario incorporar una norma que prohíbe explícitamente la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia de estos dispositivos Hammer que permitan interceptar, interferir, interrumpir una señal que se emite a través de un servicio de telecomunicaciones y que ello está asociado a penas privativas de libertad y multas en unidades tributarias mensuales, homologándose a nuestra legislación, la que lleva la delantera en muchos países. Desde el punto de vista de la seguridad, los hammers pueden usarse para interferir comunicaciones legítimas, lo que puede ser peligroso en situaciones críticas, como por ejemplo servicios de emergencia, desastres naturales, comunicaciones militares, policiales, etcétera, casos de vida o muerte. Prohibir estos dispositivos ayuda a mantener la integridad y seguridad de las personas y por tal motivo los hammers, otro ejemplo como los hammers que pueden interferir los drones utilizados por la policía en una vigilancia social del crimen organizado, por ejemplo. Por otra parte, los hammers pueden igualmente interferir o interceptar señales de telecomunicaciones violando la privacidad de personas al acceder a información personal o íntima. También se puede afectar un determinado rubro como la banca y entidades financieras, como el uso de la tecnología NFC. El uso no autorizado de estos dispositivos puede causar interferencia en redes de comunicaciones legales, lo que afecta a la calidad y disponibilidad de los servicios. Asimismo, puede atentar contra la fidelidad de la información. Esta prohibición legal, en consecuencia, es una conveniente medida de carácter preventivo, especialmente considerando que nuestro país, a partir de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, procederá a definir aquellos servicios que son esenciales y o críticos para el desarrollo del país. En síntesis, prohibir la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia o porte de dispositivos electrónicos que pueden interferir comunicaciones celulares y posicionamiento GPS, estableciendo penas privativas de libertad que aumentando de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor y multas en UTM mensuales cada vez más gravosas, serían un aporte importante a la ciberseguridad del país y a la investigación científica. Con el mayor deseo de éxito, la Comisión Nelson Meri, exdirector general de la PDI. Gracias. Muchas gracias, senador Castro, y quedará como documento anexo al informe de la comisión. Le agradecemos, Gonzalo, por sus comentarios y aportes a este debate. Nosotros vamos a votarlo en general el día de hoy y vamos a fijar también un plazo de indicaciones. El día de hoy nos acompaña también del Ministerio, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, está su asesor legislativo, el señor Alonso Begeholz, y de la Subsecretaría del Interior, las asesoras Patricia Araya y Camila Barros. ¿Habían solicitado la palabra, Camila?
Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Mencionar que a nosotros nos parece que el mensaje que ha presentado el Ejecutivo es bastante completo con respecto a la temática que trata efectivamente los inhibidores de señal. Siempre estamos muy disponibles a poder recibir nuevas recomendaciones y mejoras que se le puedan realizar al proyecto por parte de los senadores, así que no tenemos ningún problema en que se abra un plazo de indicaciones y podamos consensuar para poder mejorarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. También se encuentra presente, le quiero dar la bienvenida al subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, y también a la asesora legislativa del Ministerio de Transporte, la señora Viviana Díaz. ¿Sí? Vamos a colocar en votación entonces en general el proyecto de Hammers. En votación, por favor, Araceli. A favor. Senador Castro, A favor, y espero en el plazo de indicaciones hacer enmiendas que mejoren aún el resultado de este texto. Presidenta. Voto a favor. Aprobado 3-0. Aprobado En 3-0. general. Pasa a la sala. Ok, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Entonces, sí, que no llega. Ok. Vamos a seguir con el siguiente punto, que es recibir en audiencia. Por favor, si le podemos avisar a la directora nacional de aeropuertos, la señora Claudia Silva, para que conozcamos y tengamos mayor información acerca de la situación que afecta a los aeropuertos El Tepual de Puerto Montt y Balmaceda durante los meses, como ustedes saben, de junio y julio. Se concentraron una serie de suspensiones de vuelo debido a las condiciones de visibilidad en ambos aeropuertos, generando obviamente inconvenientes bien significativos para los usuarios. La idea nuestra hoy día es primero conocer qué es lo que ha sucedido, qué medidas se están adoptando y cuál es el alcance de cada una de estas medidas. Así que le damos la bienvenida a la directora nacional de Aeropuertos. Ella viene acompañada del jefe de división de infraestructura aeroportuaria, el señor Edgardo Muñoz, bienvenido, y el jefe del departamento de proyectos, el señor Walter Kempfe. Bienvenidos y tiene la palabra, directora. Gracias a todos. Siempre es grato poder venir a aclarar o a contar buenas noticias, la verdad, porque yo sé que ustedes están un poco... Ahí sí. Ahí sí. Yo sé que ustedes están un poco preocupados, pero nosotros igual traemos buenas noticias, las cuales quisiéramos como compartir. Así que, primero, muy agradecidos por la oportunidad de poder explicarlo. Trajimos una presentación. Bueno, mientras instalan, solo comentarles que somos la dirección más nueva del Ministerio de Obras Públicas. Por razones obvias, los aviones llegaron después que los caminos, evidentemente. Así que nada, este año cumplimos 60 años como dirección. Tenemos 200 funcionarios, estoy rellenando mientras pones la presentación. Tenemos 225 funcionarios, más de la mitad son profesionales de carrera. Así que eso. Dale nomás. Lo primero que queríamos explicarles es un poco lo que significa el famoso ILS en la sigla de la aerolínea. Está todo en inglés, pero porque es una sigla internacional, universal y todo. Básicamente el ILS es una ayuda para aterrizar. ¿Y en qué significa esta ayuda? Es bastante tecnológica en todo punto de vista. Lo primero es que si uno se fija en el sector más hacia arriba de la pista, a ver, voy a partir de nuevo. Nosotros tenemos dos tipos de ayuda que nos tienen que entregar. Una es la horizontal y la otra es la vertical. En el cruce de esos dos planos es donde la nave puede aterrizar. ¿Y cuáles son las ayudas? Se instala primero digamos en el norte, pero dependiendo de la pista, pero en el costado superior, se instala un localizador para indicar lo que es la ayuda vertical. Y en el costado inferior es lo que se instala la ayuda horizontal. Al cruzar estos dos planos es donde uno ya sabe dónde puede aterrizar. Se supone que el piloto va
ciego, no sabe dónde ni cómo ir. Y además tiene un montón de ayudas y apoyo, de hecho incluso 5 millas más atrás es donde uno va poniendo apoyos de ayudas visuales, lo que se va instalando más atrás. Hoy día en el mundo tenemos 3 categorías de ayudas visuales, que son, bueno, con la palabra la dice, la 1, la 2 y la 3. Las primeras tienen un alcance visual desde 550, hasta 550 metros para poder aterrizar con una altura de decisión de 61 metros. Eso significa que si tiene menos de 550 metros ya no puede aterrizar, y si la altura de tomar la decisión, digamos la altura para ver, es menos de 61, tampoco puede aterrizar. Y así sucesivamente hasta llegar a la categoría 3B, en la cual prácticamente tiende a cero. Igual hay 50 metros y 15, pero igual es eso. Aclarar también y contarles un poco que en lo que pasa en el caso de la 3, que es la que todos queremos aspirar, bueno, además del costo, que evidentemente no es menor, sí no significa intervenir la pista propiamente tal, e instalar en algunos casos hasta 3.000 ayudas en el interior de la pista. La siguiente, por favor. Ya. En el caso, en la próxima tenemos la situación como estamos ahora en Chile. Todos los aeropuertos de la red primaria, la que nosotros la llamamos básicamente están en, no todas las capitales regionales, pero casi todas las capitales regionales de Chile están abarcados. Y solo tenemos en Biobío, la Araucanía y AMB, Merino Benítez, Pudahuel antiguamente, tenemos categoría 3. En los otros circulamos básicamente en la 2, en la 1. Y hay otros sistemas de ayuda, que es un sistema un poco más sencillo, que es el sistema de aproximación alternativo al ILS, pero ese tiene, como la palabra, como se lo explico, un poco más sencillo. Así que normalmente nosotros nos apuntamos a ese. Ahora, uno pregunta, ¿por qué el 2 no pasamos al 2? Ahora, actualmente, la intervención que se hace entre el 2 y el 3 es muy similar. Por lo tanto, hemos estado siempre optando al 3. Ahora, la próxima, por favor. ¿Quién es responsable de esta historia? No es que nos queramos desresponsabilizar o no sentirnos responsables con este tema, pero cuando tenemos aeropuertos nuevos, la dirección de aeropuertos es la que se hace responsable porque lo instala en todo lo que es el sistema. Y cuando es aeropuertos existentes, nosotros entregamos la infraestructura para que la Dirección General de Aeronáutica Civil lo instale. Nosotros aquí trabajamos muy colaborativamente, ellos son prácticamente nuestros clientes principales, además del público, pero ellos son con los que trabajamos a la par siempre. Ahora, lo que hoy día nos convoca, que son Tepual y Balmaceda. La siguiente, por favor. A ver, nosotros en Tepual tenemos un plan y estamos trabajando en 2 situaciones. Uno, si nosotros miramos las líneas de abajo, tenemos 2 líneas que son las pistas, una que es la de rodaje y la otra es la pista. Queremos instalar una tercera pista, o básicamente que la cual sería la pista principal, que es la que hoy día está marcado en rojo. Eso es lo que nosotros hemos indicado como la fase constructiva 1. Adicionalmente a eso, vamos a hacer una fase constructiva 2, que es prolongar la actual pista, que es lo que está marcado en verde abajo, y al prolongar la actual pista nos quedamos con una pista de rodaje completa al 100%. Es necesario explicar un poquito que la pista de rodaje, lo ideal y lo óptimo y lo que nos pide la DGAC y lo que nos piden los organismos internacionales es que esta pista de rodaje, que a veces puede servir como alternativa, pero tiene que ser del mismo largo que la pista. ¿Por qué? Porque si no tiene diferentes largos, siempre se cruzan las circulaciones. Entonces finalmente no queda la pista operativa todo el tiempo. O sea, porque si no tiene que salir el avión por la pista de rodaje para meterse en la pista original. Entonces por eso en este caso hemos trabajado en 2 fases. 1, la fase constructiva 1, que es construir una nueva pista. Y 2, la fase constructiva 2, bueno, esta nueva pista viene con el ILS, por supuesto, que es lo que hemos estado conversando, y la 2 es extender la actual pista para que esa se transforme en la pista de rodaje. Hola, buenos días. Buenos días, subsecretario. Bienvenido. La siguiente, por favor. En la próxima, aquí tenemos una imagen visual de una pista en general, cómo funciona. Y si uno ve, tiene la pista, tiene el cabezal de la pista y además tiene una serie de elementos, porque se ven como puntitos, pero son elementos que son la ayuda que necesitan los aviones para aterrizar. Ese sector de ahí tiene que ser público, no puede ser de un privado que preste las luces. Por lo tanto, en algunos casos, en la gran mayoría, cuando queremos instalar estos sistemas de ILS,
requerimos expropiación de los sectores. Y además, si ven abajo, en la parte inferior de la lámina, se ve un pequeño semicírculo, que eso es el radio que se necesita y el espacio libre para el BOR, que es otro sistema de ayudas que requerimos para esto. La siguiente, por favor. La subsiguiente, no todavía, dice los plazos. Entonces, antes que nos asustemos un poquito con los plazos, les queremos contar que hoy día tenemos una pequeña situación. La anterior. Esa. Lo que está marcado hoy día en morado o lila es lo que es la nueva pista, ¿ya? Todo lo que está marcado en morado son las nuevas pistas y todo lo nuevo que va a considerar la pista. Hoy día estamos trabajando en una resolución ambiental, se está trabajando, tener una consultora preparada y de cada eso, pero, y dentro de esos temas, lo cual nos lleva a tenerlo aprobado, estimamos en el año 2027, es todo lo que está marcado en amarillo y en verde son alerces que hoy día existen en la zona del aeropuerto de Tepual. Vamos a trabajar para, evidentemente, recuperarlos, pero es necesario sacarlos. Como ustedes ven, hay, por ejemplo, en la página parte izquierda de la lámina, hay 25 alerces en la mitad de la pista. Por lo tanto, no podemos no sacarlo. Y los que están en los costados son todos los que son los espacios de aproximación a la pista, los cuales tenemos que mantener. Ahora sí, la siguiente. La situación, gracias. La situación actual de Tepual es, tenemos una pista ILS CAT 1, que tiene los 550 metros, como dijimos, de y los 61 de altura. Nosotros con la nueva pista llegaríamos a 50 y 15, que es lo que más marcamos en delante. Y claro, como yo les dije, terminamos la RCA en el 2027 para iniciar obras durante el 2028 y 2030. En el gráfico de la izquierda y en la planilla de abajo, tenemos indicado el porcentaje de tiempo en los cuales hemos tenido las fallas que nosotros sentimos y lamentamos y que cuando volamos nos pasa una vez y sentimos que pasa siempre. Pasa, efectivamente está pasando, el cambio climático nos ha generado algunas concentraciones de lluvia y concentraciones de neblina y elementos que nos impiden aterrizar mayores que los que teníamos antiguamente. Uno que es un poco mayor se acuerda del antiguamente. Con el CAT 3 deberíamos tener un porcentaje prácticamente tendiendo a cero en las temporadas. Ahora depende un poco la temporada del año, pero deberíamos tender a cero, ¿ya? La siguiente, por favor. Balmaceda es una situación muy similar. Hoy día tenemos 2 pistas y vamos a trabajar en todo lo que son las obras civiles de Balmaceda. Lo que vemos aquí en la lámina, en la parte derecha de la lámina, es la zona que vamos a expropiar, que estamos en proceso de expropiación, no es que no. En este de Balmaceda, la siguiente, por favor. Sí. Quería explicar, en la parte superior de la pista, nosotros hoy día vamos a extender la pista, todo lo que está marcado en verde es lo que vamos a extender para poder tener las 2 pistas de rodaje. Y vamos a instalar lo que es el sistema ILS en la pista principal, que es la que está abajo, ¿ya? Esta licitación está hoy día, la siguiente, por favor. No, espera un momento. Esta licitación hoy día, esta semana tenemos la apertura económica, si todo funciona como esperamos y los montos no son exorbitantes y se acercan a lo que normalmente estimamos, deberíamos poder adjudicar e iniciar obras en 3-4 meses más, porque necesitamos todo el proceso de Contraloría, toma razón y qué sé yo, garantías de la empresa, pero deberíamos ya tener buenas noticias para lo que Balmaceda en los próximos tiempos. Normalmente las obras de nosotros demoran alrededor de 1 año y medio, 2, dependiendo de la tipología. En estos casos, normalmente los aeródromos, el escenario ideal para uno es que estuviera cerrado y poder trabajar tranquilo y pero no se puede. Yo sé, senador, y por eso le digo, a veces los plazos son un poquito más extendidos y por eso yo le explicaba anteriormente lo que significaban, cómo lo vamos a trabajar de manera faseada. En la lámina que sigue está un poco explicado lo mismo que explicamos anteriormente. Están los puntos blancos, que son todos los que son la ayuda para el aterrizaje, todo lo que son los cabezales, todos los elementos que se van a hacer para poder cumplir con esto. En la siguiente, por favor. Esto es lo mismo, muestra lo que tenemos hoy día de los eventos y las situaciones en las cuales hemos tenido condiciones que no permiten el aterrizaje adecuadamente.
en lo cual cuando lleguemos al CAT 3 deberíamos tener también tender a cero. Y por último, contar que, porque yo me imagino que va a venir la pregunta, ¿por qué no tendemos a CAT 3 de inmediato? Adelantándome un poquito a la pregunta, senadores, el CAT 3, si bien es la mejor tecnología que hoy día existe, nos implica romper toda la pista, porque hay que poner todas las ayudas en toda la pista. Son alrededor de 2.800, 3.000 elementos que hay que poner en el eje de la pista. Y eso ahí sí no significa paralizar por harto tiempo. Entonces, en la mayoría de los que se han ido instalando, por ejemplo, Merino Benítez, una de las 3 pistas de Merino Benítez tiene CAT 3. Entonces, en el minuto en que algunos aeropuertos y aeródromos de Chile lográramos tener 2 pistas, como vamos a tener, por ejemplo, en Tepual, ahí sí podremos entrar en estas situaciones. Pero hoy día eso es lo que nos impide de alguna manera, porque alguien nos podría decir, bueno, es igual podemos poner plata, pero no solo es un tema de recursos, es un tema de la logística que eso implica. Eso más o menos, senadores, todas las preguntas Muchas que quieran. gracias, directora. Quizás para contextualizar un poco y ver si estamos entendiendo lo mismo, yo voy a hacer mayor referencia al aeropuerto de Balmaceda porque es la región que represento y conozco mejor el caso. En ese caso, porque además se confunde lo que se está haciendo. Yo entiendo que a través de concesiones se está haciendo un nuevo terminal de pasajeros y otras obras, que esa obra está en curso y entiendo al menos dentro de los plazos. Hay otra línea, que es la de ustedes, que a través de la Dirección de Aeropuertos se está abordando un sistema instrumental de aterrizaje. Eso es. Como no se cuenta con esa tecnología, yo entiendo, no contamos con esa tecnología, lo que explica, lo que establece que tenemos que tener condiciones de visibilidad mayores para poder tener aterrizaje. Y es lo que explica que durante junio y julio, porque además yo diría que fue en tiempo concentrado suspensiones de vuelos que generan incomodidades, obviamente en las personas que habitamos en esa zona. Entonces, lo primero, el Tepual, yo entiendo, primera pregunta, ¿el Tepual tiene o no tiene un sistema ILS, el sistema instrumental de aterrizaje? Y yo entiendo que Balmaceda no lo tiene. Como hay distintas categorías, obviamente como región y cualquiera va a aspirar a aquella que genera mejores condiciones, porque entre 550 metros y 50 metros hay una gran diferencia, porque eso es lo que quiere decir, y preguntarles hoy día, en las condiciones de Balmaceda, ¿cuáles son las condiciones de visibilidad? ¿Cuántos? ¿1000 metros, 1200, 1600? Porque me han dado distintas unidades de medida. Considerando esa unidad de medida, se supone que quedar en 550. Entonces quiero conocer cuál es la brecha que se supone que se aborda, porque entiendo cuál es la que queda pendiente. Y por qué, usted lo ha dicho, pero yo siempre tengo la sensación, porque en esas condiciones van a existir alguna vez condiciones para poder hacer las obras que se requieren para tener un sistema instrumental de aterrizaje en una categoría 3. Y lo otro, yo entiendo, de acuerdo a lo que ustedes han expuesto, que los aeropuertos de la Araucanía, Bio Bio y en la región metropolitana Arturo Merino Benítez son los 3 que tienen la tecnología más sofisticada, los 50 metros, para decirlo en buen chileno. El número, yo no dudo de Pudahuel, es la puerta de entrada al país, pero Araucanía y Bio Bio, ¿qué cantidad de transporte de pasajeros tienen al año? Porque lo quiero comparar con los otros, que me parece que es un dato que les pido que nos pudieran adjuntar quizá en el mismo cuadro. Lo vamos, Porque la región de Aysén, sin considerar la pandemia, todos los aeropuertos, son una variable que tiene que quedar entre paréntesis, ha ido aumentando sostenidamente. Y respecto a la apertura técnica que va a ocurrir estos días, porque la idea de esta sesión era también que haya mayor claridad respecto, porque esto no es algo que se construyó en un día, o sea, cuánto ha tomado este proceso de licitación, que ahí también es bueno ir comunicando lo que ocurre, porque allá lo que yo veo es que se confunden estas dos líneas, la construcción del
al nuevo terminal de pasajeros, estacionamientos y otras obras, versus lo que está haciendo la Dirección de Aeropuertos, que no es concesión, pero principalmente me interesa si hoy día se hace la apertura técnica, la propuesta, cuáles son los plazos, qué tipo de categoría, que yo entiendo que es la básica, por qué no la categoría 3 y en qué condiciones podría darse una categoría 3. Eso de mi parte, se ofrece la palabra. Esta es la primera obra concesionada de la región de Aysén, y que entiendo el esfuerzo se hizo en conjunto con Magallanes, porque si no, no iban a haber. Si quiere, Muchas gracias. le contesto a ver, la cantidad de pasajeros lo voy a llevar ¿Enrique? como tarea para la casa porque Mm. ahora, sin tener pasajeros, o sea, sin saber la cantidad de pasajeros, pero como la Araucanía fue un aeropuerto nuevo y de hecho se cambió la localización, en ese impulso la Dirección de Aeropuertos tomó la decisión, no solo la Dirección de Aeropuertos, tenemos DIPRES, toda la línea de todos los que toman las decisiones en ese caso, se tomó la decisión de aprovechar la instancia y poner categoría 3, porque como explicaba, eso implica luces en la pista, pero además implica luces en todas las pistas de rodaje, porque se supone que uno está ciego, digamos, el piloto va ciego en toda la pista, en todo el sector, no ve en ninguna parte. Entonces, por eso tiene iluminación en la pista y también en las pistas de rodaje. Y en el caso de BioBio también, BioBio tiene más de una pista, entonces se puede, bueno, AMB, sabemos lo que es AMB, entonces también se puede. Eso es lo primero, lo que explicaba hace un ratito, era como, mientras solo tengamos una pista, porque la de rodaje no siempre es pista, y además uno podría decir, bueno, cuando la de rodaje se puede utilizar como pista, hay que saber que esa pista de rodaje va a tener la condición, si uno ocupa la otra, se va a poder ocupar la de rodaje tanto para rodaje como para aterrizaje y despegue. Entonces, para la operación, siempre es ideal, lo ideal es tener 3 para poder trabajar en una y las otras. Pero la decisión de por qué se tomó BioBio y Araucanía, básicamente, sin solo una de las variables importantes que era nuevo y partíamos de 0. En el caso de de Balmaceda, a mí me gustaría pedirle a Walter si vamos en la lámina, si de verdad que quiero ver si podemos poner la presentación de nuevo, para poder en la lámina 12 poder explicar bien paso a paso. Efectivamente, nosotros hacemos una parte y Concesiones hace otra. Ahí el modelo de concesiones, el mejor modelo de concesiones, es el mejor, pero un buen modelo de concesiones AMB. Todo el resto de las concesiones a lo largo de Chile tienen diferentes categorías y variables, como uno le entrega al concesionario el recinto, pero ahí ya esa parte me meto, yo les voy a explicar en realidad quién ve cada etapa. Muchas gracias, directora. Le ofrecemos la palabra ahí Me al gustaría asesor, porque eso, mi duda es porque en sí, Balmaceda también se está construyendo todo nuevo. Entonces, esa es la pero, duda por la que yo quedo. pero al tiro, antes de pasarle a Walter, pero en el caso de la Araucanía, nos instalamos en otra parte. Entonces, mientras se construía la Araucanía, seguíamos operando en el otro aeropuerto de la Araucanía. Y en el caso del Biobío, ya tenía otra pista. Ese es el tema. Y acá en Balmaceda no es toda la pista, por eso podría explicar esa, pero la otra lámina en que está la imagen de lo... Una más. Esa. Si Walter, ¿podrías explicar en qué consisten las obras para poder explicar la obra? Y Tiene los la plazos. palabra. Gracias, directora. Gracias, Sí, senadora. se escucha. Ya, Perfecto. efectivamente, lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas es a través de la Dirección de Concesiones todo lo que dice relación con el terminal y sus instalaciones anexas. Edificio terminal de pasajeros, estacionamiento y otras cosas. Ahí hay una obra clave para poder habilitar la pista paralela que se llama Alfa, ¿ya? Como pista alternativa en las mismas condiciones que la pista actual, que son las obras de correr los estacionamientos de aeronaves, es decir, alejarse un poquito de la pista. Esa obra va a permitir ocupar Alfa como pista sin restricciones. Y el proyecto que hace la Dirección de Aeropuertos, que hoy día está, como decía la directora, en adjudicación, es alargar el umbral, desplazar el umbral una cierta cantidad de metros para poder generar una situación de resa, que es una situación normativa de seguridad en el otro umbral. ¿Ya? Resa es una condición de cuando el avión aterriza o despega y tiene que generar una maniobra de rechazo, pueda frenar saliéndose de la pista, en un caso de emergencia.
Entonces, el poder, al nosotros afectar como dirección de aeropuerto, afectar una instalación existente nos permite dejarlo en norma. Y al dejarlo en norma significa que vamos a dotar de todos los implementos que le faltan al aeropuerto para tener categoría 1. Hoy día Balmaceda no tiene categoría 1, tiene algunos componentes. Y nosotros vamos con esta obra a complementar para cumplir la categoría 1. Los eventos de visibilidad, como decía la directora, en Balmaceda son en invierno es decir, esto no es pasajeros, es la cantidad de tiempo en que la pista no está apta por condiciones de visibilidad, es del 5%. Entonces tenemos una barrera ahí, Presidenta, tenemos una barrera técnica, ¿ya? Que creo que se puede solucionar desde otra manera. Nosotros podemos hacer una propuesta de un proyecto de ILS categoría 3 que cuesta 10.000 millones de pesos, APP. Caso a caso se va evaluando, pero APP 10.000 millones de pesos. Y esa barrera técnica es que nosotros tenemos que postularlo hoy vía costo-beneficio, es decir, todos estos 10.000 millones se tienen que sopesar con los beneficios de los pasajeros que se ven afectados por el corte de la pista o por la rehusada, ¿cierto? Porque está nublado. Y eso es solo en invierno el 5% de las veces, ¿ya? En verano es 0%. Y en el otro trimestre, 0. Entonces, la cantidad de beneficio que hay hoy día no es suficiente para financiar un ILS categoría 3 según nuestra metodología. Hay dos opciones técnicas. Se cambia la metodología o evaluamos distinto costo-eficiencia. Y costo-eficiencia se puede hacer de una manera que se cambie una especie de normativa, que sea algo normativo, que desde La Serena hacia el sur en el país exista una obligación de hacerlo vía ILS categoría 3. Si nosotros tenemos ese mandato, podemos empezar a formular proyectos vía costo-eficiencia y MDS nos va a decir, bueno, esto es una normativa y por lo tanto no hay costo-beneficio. Y nosotros podemos ir paulatinamente implementando en todo Chile las obras necesarias para construir un LS categoría 3 a través de obras civiles y después la DGAC pone los equipos arriba. Esa, senadora, es la segunda variable. O sea, una es poder evaluarlo de otra manera, pero además técnicamente para pasar por ese tipo de evaluación también requerimos poder instalar otros lugares, o sea, otras pistas para que no podamos parar los aterrizajes, o sea, la operación. Muchas gracias. Senador Van Rieselbergher tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Un comentario y una consulta que no tiene que ver con el aeropuerto que estábamos conversando. El comentario es en Carril Sur nosotros experimentamos el proceso y efectivamente más allá de los detalles fue demoroso el logro, o sea, desde que se pidió hasta que se logró pasó tiempo. Los parlamentarios de aquel entonces estábamos ahí tocando el bombo hasta que finalmente se logró. Y después la ejecución efectivamente fue una intervención sustantiva que generó complejidades, se demoró, hubo también algunas complicaciones de otro orden, así que no es una cirugía menor. Y nosotros efectivamente lo vimos en Carril Sur. Eso respecto al... Pero bueno, pero hoy día tenemos la tecnología y los aviones ya no pueden despegar y aterrizar en los días cuando está la niebla baja. Yo no sé si es que están en condiciones de poder responderme lo que voy a preguntar ahora. Si es que no, por último me lo tarea para la casa o coordinamos alguna videoconferencia. En relación a María Dolores, el aeródromo, es el aeródromo de Los Ángeles. La región del Biobío tiene 3 provincias, la capital de la provincia del Biobío es Los Ángeles. Ahí hay un aeródromo ¿ya? Que se llama María Dolores. Entonces, en el aeródromo María Dolores, en el año 2021, a fines del 2021, tuvimos una reunión con su antecesora y se tomó la decisión de llevar adelante un estudio de demanda para poder finalmente llegar a la conclusión de si es que era rentable, no sé si tenía sentido socioeconómico, digamos, ampliar la pista. Y el estudio de demanda se inició
con algún rezago, pero se inició. Y entiendo que debiera estar, ahí le perdí un poco la pista, digamos, pero no sé si terminó o estaba por terminar. Y desconozco bien cuál fue la conclusión, porque si el estudio de demanda salió satisfactorio, lo que venía después era el inicio de la ingeniería de detalle para poder finalmente ampliar la pista, y con la pista ampliada lo que ocurre, Presidenta, es que se permite la operación de los Boeings, de los aviones tradicionales que uno ve en los aeropuertos normales, digamos, ¿no? Hoy día la extensión de la pista permite la operación de aviones más pequeños en términos comerciales, porque tuvimos una reunión en su minuto con la gerencia de comercial, no recuerdo si fue de JetSmart o Sky, y nos indicaba que los números les cuadraban en la medida que pudiera operar un Boeing, pero con capacidad completa. Entonces, con la extensión de la pista que había, podía funcionar, pero a media capacidad por el peso. Entonces, no sé en ese sentido si tiene algún comentario la nueva, O sea, o en realidad no la Gracias, nueva, senador. la actual directora nacional de aeropuertos. Gracias. Presidenta, si Directora. me permite contestar, Sí, tenemos María Dolores sigue en nuestro radar y no es un dolor de cabeza, pero a propósito, no es un dolor. Le voy a pedir a Edgardo que complemente la parte de María Dolores o Walter. ¿Cuál de ustedes? Edgardo. Edgardo tiene la palabra. Sí. Buenos días. El estudio terminó. Estamos viendo ahora, también, pero también depende del estudio de demanda terminó, pero también estamos viendo el tema de la aerolínea. O sea, en esa época sí hubo, como usted dice, por parte de alguna aerolínea interés en llegar, cosa que tampoco, cosa que le interesa ahora, no lo han confirmado. Entonces, para empezar a hacer el diseño del estudio también tenemos que tener ese interés. O sea, lo tenemos el estudio de demanda, tenemos todo lo que hay que hacer, pero también estamos viendo nuevamente que se reactive el interés para poder convertir de María Dolores en que sea atractivo para las aerolíneas. Porque ahí nosotros no nos podemos, ahí es netamente nosotros ofrecemos y que ojalá que... Tenemos 15 minutos. Con esto Muchas termino, gracias. Presidenta, por su intermedio. Solamente decir que quedo a su disposición, estimada directora, para poder provocar esa conversación. No recuerdo si fue Sky o JetSmart, no fue la TAM, eso no lo tengo claro, digamos, ¿no? Pero me encantaría poder participar en ese proceso. Para poder, en el Perfecto, fondo, perfecto. Contamos con Sky. usted. Ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Kusanovich. Gracias, Presidenta. Directora, tengo entendido que en el aeropuerto de Punta Arenas en los próximos años hay que renovar una pista completa por los años que tiene, y me gustaría ver la posibilidad de que la incluyan cuando consideren el descongelamiento eléctrico integrado en la losa, porque es un tema, allá no hay muchas pistas, si no puedes aterrizar ahí tienes que irte a Gallego, digamos, o volver a Puerto Montt. Entonces, son 2000 kilómetros a Puerto Montt. Entonces, es bueno tener, yo creo, hoy en día ya superado ese tema, y yo creo que con descongelamiento eléctrico es mucho más sencillo que antiguamente, que había que usar un serpentín de calefacción, de agua, que lo van a dejar con agua en invierno, se va a congelar, se va a romper todo. Entonces, por lo menos con el descongelamiento eléctrico se soluciona parte del problema. Y lo otro es ver, no sé si tienen proyectado cuándo van a alargar la pista de Puerto William, que yo creo que hay que tener una pista de 3000 metros en Puerto William y también con descongelamiento eléctrico. Gracias. Gracias. Directora. Y después pasamos al próximo punto. Senadora, si me permite contestar al senador. A ver, lo de Punta Arena lo vamos a estudiar. Son costos bastante más altos, pero lo vamos a estudiar y entiendo la situación de Magallanes. He estado varias veces en su región y le tengo harto aprecio, la conozco bastante. Pero yo me comprometo a dejarlo estudiado y por lo menos por nuestra parte, a través de la senadora, responderles a la comisión en qué etapa está o qué posibilidades hay. Como comentaba Walter, el tema de costo-beneficio no siempre es tan fácil. Desarrollo social tiene su normativa y no siempre calzamos en eso. Ahora, como zona extrema, en una de esas pasa por otra línea de análisis. Y Williams, estaba en Williams también. Tratamos de ir hace un par de semanas, cuando fue el presidente a anunciar el gatillo de lo que fue de iniciar las obras para la ampliación del aeropuerto Punta Arena. Íbamos a tratar de ir a Williams y la visibilidad no lo permitió. Williams tiene algunos problemas, también nos venimos con el costo-beneficio por los costos que eso significa, y el alargue de la pista implica entrar en no sé exactamente un humedal, pero una especie de humedal, una especie como de laguna que hay ahí. Entonces se nos alarga un poco el problema. Y hacia el otro costado, que también se podría alargar, tenemos mar. Entonces tienen algunas condicionantes geográficas que lo hacen un poquitito más complejo.
Yo sé que el gobierno regional y todos los consejeros regionales quieren la extensión de Williams y la eterna discusión entre Ushuaia y Williams, cuál de los dos lugares es turísticamente más atractivo, hace que si Williams no tiene una pista adecuada, el número de pasajeros se reduce. Conozco un poco ese tema, pero ahí necesitamos estudiarlo un pelito más porque no es tan fácil ese alargue de pista. Y eso significaría, si no, hemos visto incluso cambiar el ángulo de la pista, pero tampoco es tan fácil. Lo estamos viendo y también hemos trabajado en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil a ver si ellos encuentran otras salidas, pero está un poco difícil, senador. Pero me comprometo sí a estudiarlo. No, no va a quedar guardado en el cajón de los olvidos. Hay que buscarlo, sin duda. Muchas gracias, directora. Yo suelo compartirles quizás algunas reflexiones porque creo que la metodología la tienen que revisar y ahí hablo de toda la zona austral. ¿Ah? Y lo digo porque en APR la cambiamos, porque si no, no podíamos seguir haciendo APR. La carretera austral no se hubiera pavimentado ni 1 kilómetro si esto no ocurre. Los costos son los que son. A veces 10.000 millones son varios lotos, pero son 10 kilómetros, son menos de 10 kilómetros de pavimento. Y estamos hablando de la misma conectividad. Entonces, lo quiero para que también lo pongamos en esa perspectiva. 10 kilómetros de pavimento es bastante poco en una región como la región de Aysén o Magallanes y la Antártica chilena. Entonces, esta obsesión vial, o sea, también es una invitación a mirar de una manera más sistémica cómo vamos a hacer los avances en conectividad en regiones de esta naturaleza. Por el número de habitantes, nunca, por eso son prioridades presidenciales o pasamos de costo-eficiencia a costo-beneficio. Y eso creo que es una tarea que, que hay que, porque nosotros en la región, claro, logramos el APR, pero después la región de Aysén hoy día es la única que no tiene este sistema instrumental de aterrizaje si lo comparamos con el Tepual y Magallanes. Entonces, y esto tiene un plazo, entiendo, a lo menos de 1 año y medio más, si es que las licitaciones y la apertura se dan en las condiciones óptimas. Pero también es una invitación a pensar las cosas como por eso me interesa el número de pasajeros transportados. Porque si lo pudieran Lo enviar, tengo. si lo pudieran Lo enviar, enviamos, porque pero tenemos también lo tengo. otro punto, porque creo que es importante también la puerta de entrada a una región que además tiene una vocación turística que sigue creciendo. O sea, el Plan Maestro es del año 2009-2010, llevamos harto tiempo en eso. Entonces, a veces los saltos hay que, o sea, Magallanes está pensando, y lo comparto, ya para el tema del hielo. Esas condiciones son las mismas en toda la zona austral. Entonces, si acá existía la oportunidad de haber hecho algo distinto en la categoría del ILS, quizás a veces, aunque hubiera sido más complejo, porque el nuevo salto, un nuevo tipo de categoría va a tomar años. Y yo conociendo el sistema público, la respuesta es, pero si el año pasado instalamos el otro. Entonces, eso es otra década más. Yo, solo esa reflexión, directora, esto es un proceso que tiene mucho tiempo. Agradecer la presentación, los aportes, y les pido si nos pudieran hacer llegar el número por mes y año. Senador Kusanovich. Y ahí pasamos al tercer punto. Muchas gracias, directora. Gracias, Y a su presidenta. Un equipo. poco complementar lo que usted dice. Yo creo que acá hay un tema geopolítico y de estrategia de país. En Tierra del Fuego, nosotros a principios del siglo pasado, antepasado, teníamos 7.000 habitantes, hoy día tenemos 8.000. Y Ushuaia y Río Grande y Argentina tiene alrededor de 200.000 habitantes. Tiene más habitantes que toda la 12ª región, que es la región más grande de Chile. Entonces algo estamos haciendo mal. El tema acá, yo creo que tiene que haber proyectos que son de seguridad nacional y tienen que saltarse procesos, incluso procesos de todo tipo, y si hay que romper una laguna, una humedal, hay que romperlo, porque es un tema de seguridad nacional. Y hay que sacar algún proyecto que salte todos estos procesos, porque no podemos seguir con una zona totalmente inhabitada que en cualquier momento la vamos a perder. Entonces tenemos que buscar soluciones. Senadora, yo gracias, sé que está en la senador última, Kusanovich. pero yo creo Sí, que es que por estamos- eso le planteamos el punto, porque si subsecretario. no le podríamos haber puesto solo los puntos técnicos, pero por eso se lo planteamos porque estamos trabajando en ello, estamos buscando ese tipo de soluciones, así que cuente con Sí. ello y después le vamos a pedir ayuda también porque yo sé que y lo lograron con el tema de los APR, así que lo vamos a sacar, cuente con Hay ello. experiencia en eso, directora, Sí, y la le vamos a voy a tomar. pedir si nos pueden informar a través de la comisión, una vez que se haya hecho la apertura,
de cuáles son los plazos y los resultados de ese Comprometido, ejercicio. comprometido. Ok, Vale. muchas gracias. Les Gracias. agradecemos su presencia. Vamos a seguir con el último tema de la tabla del día de hoy. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 de tránsito para obligar a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano con urgencia calificada de suma, otro proyecto también que es parte de la agenda de seguridad. En esta oportunidad nos acompaña el subsecretario, el señor Eduardo Vergara, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y su asesor legislativo, el señor Alonso Holz, no sé, que tiene la palabra. Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Gracias además por la flexibilidad. Sé que esto estaba en el segundo punto y lo movimos. Bueno, pero de verdad, gracias porque estábamos en una actividad muy importante. Hice todo, me vine a hartos kilómetros por hora sin infringir la ley. Así que en ese límite llegamos. Así que muchas gracias. Y en términos generales, presidenta, senadores y senadoras y también a su equipo legislativo, este es un proyecto que es un proyecto pequeño pero muy importante. Uno de los elementos que hemos identificado tanto en el trabajo de fiscalización como también en los análisis y evaluaciones que hacemos respecto a las labores fiscalizadoras de nuestras policías, como también del personal municipal o también la seguridad privada. Vemos aquí que existía una falencia respecto a las capacidades que tenemos de identificación de los equipajes y la asociación del equipaje con el dueño. Algo que ocurre de forma muy natural y muy simple cuando uno se sube a un avión, lamentablemente no ocurre en los buses. Este es un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas en diciembre del año 2023. Y como lo he mencionado, tendría la obligación de vincular e identificar los pasajeros con los equipajes que portan para los viajes realizados en el transporte público interurbano de pasajeros. Esto pasó por la Comisión de Seguridad Ciudadana con fecha de 8 de mayo, se debatió bastante rápido el proyecto y el 29 de mayo el presidente presenta la urgencia suma de este proyecto y además se suma a la agenda prioritaria de seguridad, que es este acuerdo que se realiza entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Gobierno para la prioridad 2024-2025 y así también se despacha de forma unánime de la Cámara de Diputados. La idea central y matriz de este proyecto es modificar la ley 18.290, que es la ley de tránsito, particularmente para que las empresas dedicadas al transporte interurbano de pasajeros deban hacer esta vinculación entre el equipaje transportado y el pasajero respectivo. Este es un mecanismo de identificación que además de permitir esta vinculación entre quienes están registrados, se asocia al pasaje directamente. Y de cierta manera es un espejo de lo que ya sabemos, que existe mucha evidencia comparada respecto a lo que ocurre en aeropuertos. Existen los mecanismos, existen las plataformas y de cierta manera es algo que de forma natural se asocia también a un viaje por avión. En esta línea, el proyecto busca que los pasajeros tengan la obligación de conservar además el boleto con la identificación del equipaje. Eso es central. Les voy a hablar un poco más adelante en esta breve presentación respecto a cómo creemos nosotros además que hay elementos que se pueden perfeccionar de este proyecto y particularmente en el caso de una fiscalización. Hay muchas fiscalizaciones que ocurren en la loza, como también dentro de los autobuses se pueda constatar esa asociación entre el dueño del equipaje y quien porta este pasaje. Quienes no tengan la asociación hecha en el pasaje, el proyecto propone además que eventualmente el Ministerio Público los puede citar como testigos para identificar la propiedad de los bolsos o lo que está en cuestión y que puede presentar también un hilo importante para una investigación. Importante acá también destacar que se propone
que incluir en el Código Penal una sanción para quienes transporten a sabiendas a personas que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional. Esto yo creo que es un elemento que además también es importante porque tiene que ver con la responsabilidad de los conductores y en este caso quienes administran las máquinas, y también que exista una sanción clara a quienes trasladen a personas que hayan ingresado de forma clandestina al país. Creo que de cierta manera es un paquete que se hace muy necesario. Pero más allá de lo que presenta hoy día el proyecto, yo quiero brevemente también presentarle cuáles son los puntos que nosotros como ejecutivos vemos que se pueden mejorar para el posterior inicio del proceso legislativo. Lo primero es evaluar la incorporación de una obligación espejo a la empresa de transporte para entregar las nóminas de pasajeros en viajes interregionales, tal como se hace en los vuelos nacionales e internacionales. O sea, que tengamos además una capacidad de saber quiénes son las personas que se están transportando. El segundo lugar es agregar una definición del equipaje que contemple aquel que se porte en la bodega del bus y que se lleve al interior del mismo, de manera que se pueda hacer efectiva la fiscalización y eventualmente la sanción. En tercer lugar, es la modificación de la obligación de los pasajeros de conservar el boleto o pasaje del viaje y las consecuencias que siguen esta infracción. O sea, tiene que también esto estar aparejado porque sea aplicable, más que nada. En cuarto lugar, es la incorporación de la obligación de las empresas de contar con carteles visibles al interior de los buses que señalen cuáles son los deberes, pero también las responsabilidades y los derechos de quienes están al interior del bus y en este caso quienes también dejaron su equipaje en el espacio definido. Es necesario añadir la facultad del pasajero de solicitar la remisión digital del boleto o pasaje para entregar un mecanismo alternativo también al pasajero. En sexto lugar, consagrar las obligaciones de la empresa transportista respecto a la nómina de pasajeros, enrolamiento y rotulación del equipaje y sus respectivas multas. Sabemos que muchos de estos elementos después, además, posteriormente se pueden definir en un reglamento, pero nos parece importante que tengamos ciertos marcos para que exista una homologación, o sea, que no tengamos un extremo que a lo mejor hay algo simplemente escrito en la parte de atrás de un pasaje, sino que tengamos una homologación que nos permita que la fiscalización sea particularmente efectiva y estandarizada. En séptimo lugar, es la incorporación de la obligación de los pasajeros de acreditar su identidad y la prohibición de abordar un bus sin estar registrado en la nómina o transportar equipaje que no esté identificado. Número 8, también nosotros pensamos que dado que el proyecto sobre migración y extranjería, que es el boletín 16.072.6, incorporó el artículo 68 bis de la Ley de Migración y Extranjerías que prohíbe el transporte de extranjeros con ingreso irregular desde la zona fronteriza, consideramos que también se debería revisar la modificación al Código Penal de este boletín, o sea, ver también qué otro tipo de implicancias podemos analizar y abordar acá. Asimismo, en el boletín se está revisando el detalle de los artículos 112 y 133 de la Ley de Migraciones, por lo que también conviene estudiar esta materia en esta instancia y ver de qué forma podemos asegurarnos que exista una concordancia y que puedan avanzar en paralelo. Y también, y como es costumbre, nos parece que es necesario establecer también una gradualidad que sea razonable para la implementación de esta ley, con un sentido de urgencia, lo necesitamos ahora, pero también hemos escuchado a distintos transportistas, particularmente quienes trabajan en el transporte de pasajeros, y también creemos que es bueno que establezcamos eso para que sea aplicable y para que pongamos plazos razonables de implementación. En términos generales, Presidenta, senadores y senadoras, esto nos parece que es algo muy relevante que nos permitiría dar un paso significativo en la capacidad que tenemos de fiscalización, de focalización, pero por sobre todo también de muchas investigaciones que quedan abiertas porque no tenemos la capacidad de llevar esto adelante y repito, además existe evidencia de que sistemas como estos dan resultados y nos parece necesario poder avanzar en ello. Muchas gracias, subsecretario. Enseguida le doy la palabra al subsecretario de Transportes, Jorge Daza, sobre el punto. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio también saludar a todos los senadores presentes. Sí, para nosotros este proyecto es muy relevante. También aumentar las condiciones de seguridad en nuestro transporte de pasajeros es una necesidad imperiosa y creemos que se trate en la Comisión de Transporte también es muy adecuado porque podemos
profundizar en las materias que importan desde el punto de vista de la implementación de una medida como esta. Entendemos que la motivación de la propuesta es adecuada respecto de lo que ya se ha señalado por parte del subsecretario de Prevención del Delito. Y a mí me gustaría más bien, para aprovechar mejor el tiempo, referirme a algunas consideraciones previas que son importantes también de señalar. Actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado a través de la moción parlamentaria 16703-25, la obligación de los pasajeros de transporte interurbanos de acreditar su identidad y la adopción de otras medidas de seguridad, y que está en primer trámite constitucional desde abril de 2024. Asimismo, se encuentra en tramitación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, este boletín que estaba ya señalando, y también el Ministerio de Transporte, a través de sus propias atribuciones, ya ha obrado algunas modificaciones respecto del decreto 212, que fue dictada en septiembre del 2023 y tomada de razón en julio del 2024, y que hace pocos días entró en vigencia, y que incorpora la exigencia de vincular el pasaje con los pasajeros. Este decreto, el 212, dispone que las empresas de transporte interurbano deban entregar al pasajero un comprobante por cada bulto o valija que transporta, el que debe incluir el nombre del pasajero y el número del asiento, cuestión que hasta ahora no existía la obligación, y cualquier persona podía transportar un bulto, un pasaje, sin la obligación de establecer o incluirlo como o asociarlo a la persona que lo transporta. Y también dispone que en viajes de más de 5 horas las empresas deban contemplar una nómina de pasajeros. En ella deben incorporar el número también del comprobante de cada bulto y asociarlo a la persona responsable. Esa es una atribución que nosotros teníamos en el artículo 212, y que ya se incorporó y se encuentra vigente. Respecto de este proyecto de ley en particular, la lámina siguiente, nosotros creemos que ante la falta de regulación legal sobre esta materia, nos parece, como ya decía, plausible la idea de establecer el deber de contar con medidas que faciliten la identificación del equipaje y de sus pasajeros, y sancionar el incumplimiento de esta exigencia. Sin embargo, sería conveniente armonizarlo con los otros boletines, creemos nosotros, porque así como se asocia el equipaje, esto permitirá contar con información no solo del equipaje al momento de fiscalizar, sino también contar con un listado de pasajeros que permita revisar la información con posterioridad en caso de que se advierta algún ilícito. Esto además permitirá incorporar la exigencia de la verificación de la identidad, que es una cuestión súper importante, porque y hay bastantes ejemplos de los propios transportistas, en el sentido de que si a veces alguien compra un pasaje y pone que lo está comprando el Pato Donald, no tiene cómo la empresa, en ese sentido, verificar que no es el Pato Donald el que está siendo transportado. Entonces, verificar que la persona que compra el pasaje es la misma que transporta, y que la que se transporta y va en un asiento determinado, como es en los aviones, es una cuestión importante. O sea, la verificación de la identidad, el anexo de la identidad con la vinculación de los equipajes y el asiento es muy importante. Por tanto, creemos que esa armonización se debe incorporar en este proyecto. Otros aspectos que podrían abordarse es potenciar la interconexión de sistemas que permitan verificar los datos de la identidad directamente desde las bases de datos oficiales, facilitando y agilizando la verificación de las alertas. Nosotros creemos que tenemos que ir hacia la compra electrónica de pasajes en buses, no permitir ya más la compra de pasajes de vía efectiva o en tránsito de las personas, porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de ilícitos. Una persona que se sube al sistema de transporte interurbano en la mitad del viaje,
que compra el pasaje en efectivo y que no queda verificado en ninguna parte, es una anomalía del sistema y son los principales problemas que nos registran los propios transportistas. Tenemos algunas dudas sobre la procedencia, por ejemplo, de la citación como medida aplicable en este caso. Vemos que se debe revisar la idoneidad de establecer una regla absoluta como la que se propone en este proyecto. Esto toda vez que del texto no queda claro la calidad procesal de la persona sujeta a una situación. Si no se especifica tampoco que cuenta con los boletos serán citados en calidad de imputados, testigos u otra. Por tanto, debería ahí establecerse cuál va a ser la causa procesal que se va a tener con los pasajeros, porque si no vamos a entrar nosotros en una complejidad mayor. Sumado a lo anterior, existen otros aspectos de la propuesta que deben ser revisados, tales como el monto de las multas propuestos ante las infracciones consagradas en la moción, pues pueden presentarse problemas de proporcionalidad. Consideramos también, porque también ahí hay que establecer quién va a llevar la multa, solo los pasajeros o también como se indicaba, va a haber una multa asociada a las empresas por no cumplir con lo que se propone. Consideramos entonces vital que se cite a los representantes de las empresas para que también sean escuchados en los del transporte interurbano para que puedan exponer en detalle las implicancias prácticas de esta exigencia. Nosotros hemos conversado con los transportistas y hay bastantes condiciones prácticas que se deben resolver a la hora de exigir el porte del documento de identidad, o tal vez también cómo vamos a asociar los bultos a los pasajeros, porque necesitamos ahí incorporar tecnologías que hoy día no están incorporadas en el sistema tal y cual hoy día está operando. Y finalmente, los cambios que se proponen en el Código Penal y la Ley de Extranjería, como ya se ha indicado, no serán por nosotros comentados porque consideramos que debieran ahí escucharse a los ministerios respectivos. Finalmente, se propone unir los diferentes boletines mencionados en el mismo texto legal, formalizar el listado de los pasajeros incorporando sanciones a su incumplimiento y consignar en este listado la información relativa a los bultos de los equipajes. De esta forma, si el pasajero pierde el ticket del equipaje o no tiene boleto o perdió el celular, de todos modos la empresa tendrá un registro, ¿no? De los pasajeros. Se sugiere que los terminales de buses interurbanos tengan la obligación de informar elementos prohibidos de los transportados, misma obligación que tienen empresas en sus sitios de venta de pasaje. No queda claro quién aplicará las multas y que también es bueno también establecerlo con formalidad sobre los incumplimientos. Se sugiere exigir al momento de abordar el bus la concordancia entre el nombre del pasajero, es decir, cuando yo me voy a subir al bus, que alguien me pueda verificar, tal como se hacen los aviones, el porte de la cédula de identidad con el pasaje para que yo me suba, siendo Jorge Daza al pasaje, al bus con mi cédula de identidad y también con el mismo nombre registrado en el pasaje. Se sugiere incorporar en la aclaración de qué se entiende por equipaje para ver también que sea considerado todos los equipajes, los que van en la parte de arriba y también en los que van en las bodegas de los buses. Y puede ser necesario incorporar un artículo transitorio que otorgue plazos, como ya se indicaba por parte del subsecretario de Prevención del Delito, para que también la industria se pueda adaptar a esta exigencia, porque muchas de ellas en los terminales grandes se pueden aplicar de forma más rápida, pero en los terminales chicos, en los lugares, en las ciudades más pequeñas, va a ser más difícil la implementación y por tanto sugerimos que ahí haya un plazo transitorio para que las empresas de transporte de buses interurbanos se puedan implementar y esto también sea a través de un reglamento que establezca el Ministerio de Transporte, pues es una modificación a la ley de tránsito. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Voy a solicitar la prórroga por 10 minutos, colega. La comisión, pues ya estamos en la hora. Entonces, prorrogado. Senador Castro. Sí, muy breve, porque es un tema muy apasionante y importante de respaldar y afinar. Preguntarle al subsecretario de Transporte
respecto del nivel de control que hoy día existe para dar este paso nuevo sobre todos los transportes ilícitos, buses piratas, van o vehículos piratas que hoy día proliferan de manera exorbitante en muchos lugares y porque uno se pregunta, bueno, vamos a dar esta iniciativa, ¿cómo fiscalizamos ya los problemas que arrastramos en materia del control de esta locomoción? 2, ¿qué pasa con los trenes? 3, ¿qué pasa con los taxis interurbanos? En mi zona hay mucho recorrido, mayoritario diría yo, por sobre los buses, para ir de Rancagua a Mostazal, de Mostazal a San Fernando, a Granero, a Coltauco, y ahí la gente va con las maletas, va con sus cosas, estamos hablando de zonas rurales. Es un transporte, menor, claro, pero es un transporte. ¿Y qué calificación vamos a tener hacia esas realidades también donde ocurre el mundo ilícito de por medio? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Yo le quiero solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que para la próxima comisión pudiéramos tener un análisis comparado respecto a este tema y también para conocer si considera algunos de los puntos que también se han planteado. También quiero proponer que invitemos al señor Marcos Carter, de representante y presidente del Gremio de Transporte Interurbano FENABUS, para escucharlo en audiencia. Y digo esto y también lo hago como pregunta, pero yo entiendo que en el primer trámite no se escucharon audiencias. Esto tiene suma urgencia, yo lo entiendo. Claro, y se ha dicho que está durmiendo en el Senado, o sea, lo que queremos es hacer una legislación que al menos cumpla con los requisitos mínimos. Yo quiero pedir a los colegas que nos hagan llegar a través de la Secretaría en quienes están pensando para que podamos escucharlos en audiencia, decirle al Ejecutivo que lo vamos a colocar en prioridad en las tablas de las comisiones siguientes y darle celeridad, pero hay que tengamos un acuerdo. Y ahí les propongo que tengamos una reunión bilateral para que podamos también, yo creo, hay varios proyectos que tienen, la idea matriz se comparte, hay que ver el trámite, si es posible fusionarlos o no, y recoger con eso todas las ideas que se han planteado en esas iniciativas. Así que les propongo eso, fijar un periodo de audiencia muy acotado, para votarlo en general y después ya seguir con el proceso de indicaciones. ¿Mm? ¿Se ofrece la palabra? Subsecretario Daza. Muchas gracias, Presidenta. En materia de fiscalización, efectivamente, senador Castro, nosotros tenemos hoy día sistemas acotados de fiscalización. Nosotros creemos que este proyecto puede disminuir mucho y puede ayudar mucho a aumentar la seguridad, sobre todo si incorporamos la venta de pasajes por medios electrónicos, porque eso va a facilitar la formalización de la venta de los pasajes y por tanto nos va a hacer a nosotros más fácil la fiscalización respecto de los transportes de pasajeros informales. Por tanto, creemos que este proyecto en ese sentido, incorporando la venta electrónica de pasajes, puede ayudarnos a aumentar la fiscalización y en ese sentido también creemos que podría mejorar la seguridad de nuestros viajes. Vamos a tomar en consideración lo que usted plantea respecto de los sistemas de transporte público menor, como los taxis colectivos e interurbanos que también funcionan para ver cómo se pudiera abordar por parte de este proyecto esas materias. Creemos que es importante avanzar en la seguridad. Respecto de esto, nosotros hemos conversado con nuestro gremio de transporte interurbano. Ellos están de acuerdo con avanzar hacia estos sistemas, sobre todo los de medios electrónicos, con un plazo razonable para la adaptación, pero también creemos nosotros que hay que pensar en cómo mejoramos las condiciones de habitabilidad en los terminales de buses, porque claro, para que avancemos hacia el control de la documentación, necesitamos también generar una barrera de entrada hacia hacia las partes donde está el abordaje de los pasajeros, porque en los aeropuertos esto es más fácil de control porque existe la DGAC que hace el control preliminar, luego está la empresa que hace el último control, y si uno va en un viaje internacional es la PDI la que chequea la identidad. Esos controles no existen en ninguno de nuestros terminales de pasajeros de buses interurbanos, en ninguno, ni siquiera en Santiago. Por tanto,
debemos también pensar en cómo vamos en ese sentido aumentando las condiciones de seguridad, pero eso necesita modificaciones incluso de la infraestructura en nuestros terminales o de la forma en cómo están hoy día dispuestos las cabinas de venta de pasajes y también la forma de abordar de los pasajeros. Y eso a lo mejor va a requerir un poco más de tiempo y de inversión de los propios terminales y de las propias empresas, pero quiero señalar que las empresas han manifestado su aprobación de este tipo de iniciativas porque también le mejora la seguridad a sus propios pasajeros y en ese sentido ellos están de acuerdo con seguir avanzando en esta iniciativa. Muchas Muchas gracias. gracias, subsecretario. Entonces, si no hay más palabras, y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.